8:35, es el momento de conversar de ciencia, como cada día viernes llega hasta acá el bioquímico, doctor en biología molecular, el señor Gabriel León, que es superventa también con su libro La Ciencia Pop 1, La Ciencia Pop 2, ahora rompiéndola con qué son los mocos, para el infante, para el regalón y regalona de la casa. ¿Cómo estás, Gabriel León? Acá, sufriendo mi propia tragedia de mocos. Sufriendo tu propio, claro, repleto de mocos. Sí, tengo manflu. ¿Tienes manflu? ¿Qué es lo que es manflu? Este cuadro que desarrollamos los hombres en particular cuando nos resfriamos, resfrío común, que nos trata muy mal. Y nos sentimos pésimos, como que uno termina de araco, pero en realidad es una enfermedad reconocida. ¿Por qué está hablando en inglés, Morgana? No entiendo, está como ¿Qué? yo con lo de Theresa May. ¿Qué está diciéndome? Al fin algo de talento. No, ya. ¿Y ahí te has sentido pésimo hace cuántos días? No tan pésimo. Ya voy en retirada, pero estoy en esta fase de mocos. Es como Ya. ese capítulo de Friends cuando Phoebe cantaba y se contagiaba para poder hablar más. Es así, con esta voz un poco más profunda, Nerd. más de radio. Sí, Interesante. no, bien, igual. Igual te da una cosa, ¿eh? Sí, te da estoy- como un sí, halo de voy a trabajar interesancia. en un call center de cementerio. Exacto. Buenas tardes. Gabriel León, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy día vamos a hablar de un tema que es tremendamente importante, del cual se habla relativamente poco y que tiene que ver con el consentimiento informado. Uno Ya. escucha la palabra consentimiento y como que la traslada ahora a la discusión que hay en el caso de los abusos sexuales, por ejemplo, claro. ¿cierto? Donde no hubo consentimiento. Pero resulta que en el mundo de la medicina, cada vez que uno tiene que hacer experimentos con seres humanos, hay que hacer un trabajo que tiene que ver con preguntarle a ese sujeto si le gustaría participar en ese experimento. Pero eso no es evidente. No, pues no, es que ese es el problema. Durante muchísimo tiempo no fue evidente. Y durante mucho tiempo, sin ir más lejos, los experimentos que hizo Joseph Mengele en los campos de bueno. concentración, no había ningún reparo con respecto al tipo de experimentos que se hacía con seres humanos. Y lentamente eso cambió. De hecho, los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, con unos experimentos que eran absolutamente brutales, Claro. permitieron generar un código de ética que hasta el día de hoy se conoce con el nombre del Código de Nuremberg, por los juicios de Nuremberg. Claro. Y de ahí se desprenden una serie de normas, que eran 10 normativas, que fueron adoptadas por la ciencia moderna y hoy en día forman parte fundamental de lo que se conoce como comités de bioética. Ujú. Sepan ustedes que todas las universidades chilenas, por ejemplo, ¿Ya? que hacen investigación en las que se utilizan animales u otro tipo de animales un poco más avanzados como seres humanos, tienen que pasar por un comité de bioética para revisar varios aspectos de esa investigación. Ajá. Y todo eso que existe hoy día existe gracias a que mucho tiempo atrás no se hacía y se hicieron evidentemente muchas brutalidades. De hecho, Espérate, ¿cómo se hace eso para imaginar ese instante? ¿Es como un pitching? O No. sea, es como... llega el investigador con su proyecto. Dice, mira, yo lo que quiero hacer es estudiar Ya, es como un pitching, una justamente. población. Y tiene que hablarle como a un comité. Hay un comité, yo fui vicepresidente del comité de bioética de la Universidad Andrés Bello durante varios años. Entonces sabes bien cómo funciona. Tengo bastante experiencia en este tema y efectivamente los investigadores llegan con su proyecto ¿Ya? y uno tiene que evaluar, si la investigación es necesaria. O sea, esto está repitiendo cosas que se saben hace mucho tiempo y utilizando, por ejemplo, muestras de riñón de personas, no es como algo que uno diga, oye, trivial, porque hay un riesgo. Cada intervención tiene un riesgo y por lo tanto ese riesgo tiene que justificarse en base a los posibles resultados. Perfecto. Con los animales es lo mismo. Ajá. De hecho, muchas veces puede ocurrir que lleguen investigadores y dicen que necesito, para este experimento, trabajar con ratones. No puedo hacerlo con células en cultivo. Tiene que ser con animales completos. ¿Ya? Y por mi metodología tengo que usar, 200 ratones. Pero resulta que hay algo mejor, tal vez, otro aparato que funciona con menos muestras y puede hacer lo mismo con 20. Ok. Y se le recomienda que cambie. Ah, mira. Entonces el comité revisa para que se use, ojalá nunca animales, pero si hay que usar y está muy justificado que sea la cantidad mínima y eventualmente que las muestras que se obtienen se usen para la mayor cantidad de Hoy cosas. día ya está mal visto usar animales en este tipo de No, experimentos. no es que está mal visto, ojo. Porque puede que tenga mala prensa en el día de hoy, ¿no? Y es que haya que tratar de eliminarlo de este tipo es de complejo, instancias. pero yo creo que es complejo porque se entiende muy mal cuál es el rol de los comités de bioética en eso y por qué es importante usar animales. Hoy día existe la sensación de que se puede hacer todo por computador, que uno puede modelar casi cualquier cosa, y no es así. El metabolismo, por ejemplo, la fisiología, son cosas que son tremendamente complejas y todavía no podemos modelarla. Lo que sí se ha eliminado por completo por ley, y que probablemente ustedes lo hicieron en el colegio, es la vivisección en las salas sí. de clase. Sí, claro, lo hicimos. Era tremendamente común que en clases de biología se disectara un conejo, o una rana u otro animal muy mal anestesiado, en condiciones pésimas, con gente, cabros de enseñanza media, ¿Ya? totalmente inexpertos, que terminan jugando con un animal Sí, po. semidespierto y abierto. O sea, era una tortura básicamente, y eso se eliminó por ley. En Chile, por ley, ya no se hace vivisección en los colegios, porque además no cumple con ningún rol pedagógico importante.
¿Ya? O sea, mostrarte el bicho por dentro. No, pero eventualmente. tú puedes ver bichos por dentro Pero usando un otros ju- métodos. claro. Para, eso, ¿cachai? Sí, Para verdad. conocer por dentro, puedes ver fotos, Google. puedes ver videos. Claro. Hay algo para que se eso llama sí Google. existe en otra forma. Pero anticipar el efecto hepático que puede tener una droga, no puedes hacerlo. Claro. Tienes que pasar por animal. Ahora, esta es una historia compleja. A ver. Que se remonta al nacimiento de relación entre los médicos y los pacientes. Y durante mucho tiempo una especie de subordinación. El paciente le hace caso al médico. Sí. Y no hay una comunicación muy fluida, y no te explico lo que va a ocurrir. Mm. Y eso comenzó a cambiar recién en 1900, cuando un militar norteamericano, Walter Reed, en 1900, comenzó a hacer una investigación para tratar de entender a la fiebre amarilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los gringos tuvieron una guerra en esa época, en Cuba, y de los 3.000 muertos que los gringos tuvieron en esa guerra, Las 3.000 bajas gringas. las 3.000 bajas, solo 200 fueron producidas en combate. El resto murió de fiebre amarilla. O sea, la fiebre amarilla liquidó a más soldados que las heridas de guerra. Claro. Entonces querían entender cómo diablos se producía la fiebre amarilla, porque nadie entendía muy bien. Hoy en día sabemos que la fiebre amarilla se produce por la picadura de un mosquito, Sí, claro. el famoso Aedes aegypti, que transfiere un virus. Pero en esa época nadie tenía idea. Y había un médico cubano, Carlos Finlay, que fue un pionero, que en 1881 había propuesto que era un mosquito. Ujú. Como que nadie le creyó mucho. ¿Qué, mosquito? Entonces este señor Walter Reed hizo una investigación y él comenzó a reclutar soldados y les hacía firmar un formulario que de hecho uno los puede buscar en Google, un formulario donde te pagaban $100, ¿Ya? que era un montón de plata de la época, y además uno ponía ahí que en realidad estando en Cuba lo más probable es que el mosquito te picara. Entonces de todas maneras Mejor te iba a dar ganáis fiebre plata, amarilla. O sea, obvio. tíos a la muerte, digamos, era como firmar una suerte de Y mejor sentencia. era colaborar con la ciencia. Claro. Y dice textual eso, onda, ya que es muy probable que igual me pique el mosquito, prefiero que sea picado intencionalmente para demostrar la transmisión de esta enfermedad. En el caso de la fiebre amarilla, el 15% de los casos termina siendo fatal. Ahora, el 15% de los casos siendo fatal es bien terrible. De Es hecho, bien elevado. en Cuba la malaria le decían el vómito negro, porque te empezaba a desangrar por dentro y no es una enfermedad bonita, una enfermedad Estética, gimnástica. no una enfermedad estética. Es espantosa. Ah, pero ataca directamente como al sistema inmunológico, lo destruye. No sé si ataca el sistema Ya. inmunológico y lo destruye. Lo que sí sé es que produce un sangrado interno. Eso explica los vómitos. Y como son con sangre, bueno, el vómito negro. Pero este experimento... Saludos a quienes toman por supuesto. desayuno hasta Su ahora. café, Saludos. más Un negro abrazo, que Muy nunca. caluroso. Aquí estamos con cafecito. Bueno, pero ese fue el primer caso en la historia en el que hubo un consentimiento informado. Es decir, la persona que participó activamente aceptó los riesgos de la investigación y además en este caso hubo una compensación económica. Perfecto. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, yo les contaba, ocurrieron muchas atrocidades. Y Joseph Mengele, que además se salvó, Mengele arrancó de Sí, po, Alemania y exactamente. murió ahogado en Brasil en el año 60. Sí, pues. Se cambió el nombre, pero después fue tanto que el tipo volvió a usar su nombre real. De hecho, Simon Weisman lo anduvo buscando por un montón de partes, dio con él y nunca lograron extraditarlo. Finalmente nadando en una playa, tuvo un accidente cerebrovascular y se ahogó en Brasil. Pero ese señor tuvo chip libre en los campos de concentración para hacer una cantidad de experimentos brutales. Por ejemplo, quería entender la heterocromia, las personas que tienen distinto color de ojos, así como David Bowie. Y lo que hacía era inyectar directamente en el Ah. ojo a personas despiertas sustancias para cambiar el color de los ya, ojos. Pues. Querer entender a los siameses, y para poder entenderlo, cosió a 2 personas vivas. Y murieron después de las heridas de la gangrena que se produjo. O sea, Pero estamos era hablando... pero era no era un el sádico, tipo loco, sádico, el doctor loco. muerte. Sí. O sea, probablemente son los casos de brutalidad en experimentación humana más salvajes que se conocen. Totalmente desprovisto de cualquier rasgo de humanidad. Hay una deshumanización de la persona brutal, al punto que para él probablemente eran sacos con células. No había ningún sentido de humanidad ahí. De hecho, los crímenes nazis en los campos de concentración, los experimentos que están descritos son de una brutalidad que de verdad es indescriptible. Pero todo este comportamiento salvaje hizo que después de los juicios de Nuremberg se estableciera un código de ética justamente para experimentación con seres humanos. Y ese código de ética establece, por ejemplo, que es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto de investigación. O sea, tú no puedes llegar por coerción, por ejemplo, y tienes que firmar aceptando participar y además tienes que entender de qué se trata. Eso es súper importante. El experimento, por ejemplo, debe generar resultados que sean provechosos para el beneficio de la sociedad también. Ajá. Entonces, hay varias normativas. ¿Y está permitido que te paguen? Sí, Está permitido de que te hecho, en paguen. muchas investigaciones se paga una compensación, por ejemplo, porque tú tienes que ir a un lugar. Ya. Entonces te pagan el pasaje en micro y, no sé, un café y un sándwich. Entonces te pagan 5 lucas por ir. ¿Y es posible que un científico diga, no sé en qué área de la ciencia podría darse esto, a lo mejor en algún tipo de terreno cognitivo, que alguien diga,
¿Sabes qué es lo que pasa, Tribunal de Bioética? Que yo, para comprobar mi tesis, requiero que las personas que están siendo objeto de experimentación no sepan que están siendo objeto de experimentación. Maravillosa Buena pregunta. Oye, y que de está hecho, ahí. De hecho, tú sabes que acá funciona ya una conexión mental de hace años. Po. Qué Eh, bárbaro. y O justamente- se la diste por WhatsApp esa pregunta. No. ¿No la galletearon? Qué rata, sí, ya Rita. me conoce. Estoy como el caso de los Y montañistas. Iván me conoce y sabe por qué recovecos de la mente me muevo. Resulta que hay un experimento muy famoso en el que justamente se hizo eso. Se llamó a las personas a un experimento sobre inteligencia. Y había un letrerito, te pagaba una compensación en la Universidad de Yale. Claro. Y era un psicólogo de apellido Milgram. Y el experimento era así. 3 personas. Rita, Iván y yo. Yo estoy a cargo del experimento, o sea, yo soy el que manda. Entonces yo lo recibo a ustedes dos. Y resulta que Iván es una persona que tiene que aprender ciertas cosas que aparecen en una pantalla. E Iván está conectado a unos electrodos. Si Iván se equivoca, Rita le aplica una descarga eléctrica. La historia de este experimento es que las descargas eléctricas van a aumentar la capacidad de Iván de contestar bien el juego. Lo que Rita no sabe es que Iván y yo estamos aliados. Iván es parte del experimento. Estamos separados por un tabique. Rita, que es la que aplica la electricidad, está al otro lado de ese tabique. Y ella lo único que escucha son los gritos de Iván cuando tú le aplicas electricidad. La electricidad no existe. Pero tú sabes que hay un punto sobre el cual la descarga que tú le vas a aplicar es letal. ¡Uy, qué maldad! ¿Me querés probar? Y yo, que estoy a cargo del experimento, te aliento permanentemente a que sigas. No, sigue. No, pero es que tienes que continuar. Tú dijiste que... Y Milgram, antes de hacer este experimento, le preguntó a sus colegas y a sus estudiantes qué porcentaje de las personas terminarían aplicando la descarga eléctrica máxima. Y todos coincidieron que no iba a superar el 3%. ¿Y? 65%. ¿Qué? El 65%. Con el riesgo de que de las muriera personas en el... le aplicaron una descarga que sabían podía ser letal. Así somos los seres humanos. Y ese experimento, que se llama el experimento de obediencia de Milgram, de hecho se ha utilizado muchas veces para justificar ciertas atrocidades que ocurren en algunos contextos cuando las personas dicen, me mandaron, yo estaba obedeciendo órdenes. Claro. Ese experimento se repetió muchas veces. Ahora, hay un problema que después se solucionó y que tenía que ver con la universidad. Porque los experimentos se hicieron en Yale y la gente fue a la universidad. Y por lo tanto, nadie sospechaba que una universidad de ese prestigio iba a hacer un experimento de esa naturaleza, lo que introducía algo de sesgo. Milgram después hizo el experimento fuera de la universidad para justamente eliminar ese sesgo y los resultados aparentemente se mantuvieron dentro de los mismos rangos. Entonces, es efectivo. Y en ese caso se engañó a la gente porque iban a un experimento, Claro. pero hicieron otra cosa. Sí, po. Y eso hoy día no se hace. O no había información cabal completa para alguno de los integrantes de ese experimento. Bueno, de como hecho, por ejemplo Rita. el caso de Rita. Rita iba a hacer un experimento sobre inteligencia. Que Claro. porque me obligaron nomás te quemé con electricidad. Yo no lo hubiera hecho. Exactamente. Yo no Los sesos. sabía. Pero imagínate estar detrás y escuchar que tú metes No, el botón, claro. los gritos de dolor del tipo Sí. que está al otro lado. Entonces sí, efectivamente le está doliendo. Entonces, y ese experimento uno de los más brutales. Bueno, este experimento se hizo en el 61 Hace muy poco. y el código de ética de Nuremberg es del 47. Ya, O sea, y hay que... Apareció el código de ética e igual siguieron pasando muchas de estas cosas. De hecho, hay un experimento en particular que es uno de los más brutales en la historia de la humanidad, ¿Ya? que es el famosísimo, o tristemente famoso, experimento de Tuskegee, donde a una población afroamericana se la contagió o se le mantuvo contagiada por sífilis durante décadas sin darles tratamiento, porque los experimentadores querían ver el curso natural de la enfermedad. Les decían que les daban penicilina. La penicilina cura la sífilis. O sea, se sabía que existía una cura segura y Inmediata, efectiva, claro. y no se la dieron. Les dijeron que se la estaban dando y no se la dieron porque querían estudiar el curso natural de la enfermedad. Es decir, ¿qué le pasa a alguien si tiene sífilis toda la vida? ¿Cuáles son los síntomas más o menos de la sífilis? Yo no tengo idea. Ya. Pero ese experimento se hizo entre el año 1932 y 1972, ayer. Fue un experimento de décadas que se hizo en Estados Unidos y se mantuvo en una Perdóname, ¿me población repetí el afroamericana año? Entre el tren- del 32 al 72. 40 años. para ver el curso de la No lo enfermedad puedo sin creer. No, sí, es tratamiento. impresionante. ¿Y por qué es importante esto? Porque es mucho después de que se levanta el código de Nuremberg. Pero esa gente a la cárcel. O sea, Y además finalmente ahí hay- también la- mucho, o sea, y también después de que los derechos de la población afroamericana estaban ya como zanjados, entre O sea, comillas. una vez que se descubre esto, fue un escándalo, pero de marca mayor, ¿ya? Hay un montón de experimentos que No se han hecho puedo creer. después de lo del código de Nuremberg y que son muy parecidos. El experimento de obediencia Milgram es uno de ellos, los MK Ultra. ¿Han escuchado hablar de MK No. Ultra? Que parece No. casi como una teoría conspirativa, pero MK Ultra existió.
fue un experimento que hizo la CIA durante la Guerra Fría, porque la CIA había escuchado, según sus informes de inteligencia, que los soviéticos, en Corea del Norte, y los chinos, están haciendo experimentos de control mental. Y están experimentando con drogas que producían control mental. Y la CIA, bajo el nombre MK Ultra, comenzó experimentos para hacer control mental. Exactamente. Sí. Comenzaron a probar drogas con personas. Claro. Justamente para ver qué drogas y en qué dosis producían control mental. Y eran personas que la voluntad, por ejemplo, se les apagaba completamente. Y todos esos experimentos se hicieron sin consentimiento informado. Las personas no sabían lo que estaba ocurriendo y en ese caso estaban jugando con sus cerebros, lo que resultaba tremendamente dramático. Y en todo este contexto que ya es bien espantoso, uno de los lugares más prolíficos para hacer experimentos de esta naturaleza fue el que encontró Albert Klickman. Albert Klickman es un dermatólogo gringo tremendamente famoso. Rita lo conoce muy bien por uno de los productos que él inventó. Rita, por favor, cuéntanos el retinol. ¿El qué? El retinol, que es como el gran descubrimiento. No sé si es como el gran invento o es un descubrimiento. Descubrimiento, le vamos a poner. Pero es como que cualquier producto de belleza efectivo para el antienvejecimiento debiese tener el retinol. Y el segundo podría ser que haya con pieles más maduras ácido hialurónico. Pero el retinol es como lo que tiene que tener un producto de cosmética para la cara. El compuesto activo más importante en muchos productos de belleza es justamente el retinol A. Y este señor lo inventó, o sea, era un dermatólogo de gran renombre, muy conocido en el mundo de la cosmética. Se tiene que haber forrado. Ultra millonario. Y un día lo llaman de la cárcel de Holmesburg, en Filadelfia, porque en la cárcel había un brote de pie de atleta. Que son hongos en los pies. Claro. Este señor era dermatólogo, trabajaba también en micología, ¿cierto? Tenía experiencia en micología, y lo llamaron a la cárcel para resolver el problema de los hongos en los pies de los presos. Y este señor entra a la cárcel. ¿Estamos hablando de qué época? Estamos hablando del año 51. Ok. Este señor entra a la cárcel y él declara en una entrevista que cuando entra a la cárcel, a sus ojos lo que él vio fueron hectáreas de piel. Hectáreas de piel. Un campo de experimentación a su disposición. Y dijo, acá tengo una población perfecta, homogénea, controlada, y se volvió loco. Dijo, este es el mejor lugar para hacer experimentos. Y a partir del año 51, en la cárcel de Holmesburg, Albert Klickman lideró una serie de experimentos en los que se probaron champús, gotas, cremas y cuanta cosa se aplica en el cuerpo que a ustedes se le pueden ocurrir en las pieles de los presos. Se les pagaba muchas veces $10, que para esa época era una brutalidad de plata. Ellos ganaban trabajando en la cárcel máximo de 25 centavos al día. Y participando en uno de estos experimentos podían llegar a ganar $300, dependiendo de las porquerías que les echaran. Y a muchos de estos presos los hacían entrar a una sala, se sacaban las poleras y con scotch, con masking tape, les hacían una grilla en la espalda. ¿Sí? Ponían papelitos y les dejaban rectángulos de piel libre. Y sobre cada uno de esos rectángulos aplicaban, por ejemplo, un bloqueador solar. Les ponían una lámpara infrarroja encima y los dejaban durante 2 horas. Y después analizaban qué había pasado luego de este tratamiento. Muchas veces terminaban con quemaduras. Y todo esto con la connivencia del alcaide de esa prisión. Nadie cuestionó nunca esto. El proyecto, incluso muchos presos dicen que en ese momento era dinero fácil y abundante. O sea, ganaban mucha plata y lo único que tenían que hacer, entre comillas, era prestar la espalda. Muchos de ellos terminaron calvos, con severas quemaduras y daños permanentes en la piel. Pero resulta brutal que Klickman en ningún momento cuestionó la validez ética de su experimento. Lo único que él vio fue piel. Claro. Un montón de piel para hacer un montón de experimentos. Aquí tengo un vergel. Acá tengo un vergel. Y tenemos a toda la humanidad ocupando los activos o estos productos que se descubrieron en esas condiciones usando a otras personas, y asunto que por supuesto está bien escondido en la industria de la cosmética. De hecho, nunca lo había escuchado esa historia. De hecho, hay un libro, si ustedes se interesan, que se llama Acres de piel. Acres de piel. Como hectáreas de piel, que toma justamente esta cuña muy famosa de Albert Klickman, que relata, yo empecé a leerlo un par de días atrás, y parte con el testimonio de uno de los presos que participó en este experimento, y decía que originalmente todo el mundo se entusiasmó porque era muy buen dinero para la época. Pero que con el tiempo fueron dándose cuenta que en realidad los experimentos eran súper brutales, que les producían daños permanentes, quemaduras. Y hay un podcast también muy bueno que se llama Science Versus, donde habla uno de los médicos jóvenes que participó como asistente de investigación, estaba buscando dónde hacer experimentos. Claro. Y descubrió que en la cárcel de ahí en Filadelfia, la cárcel de Holmesburg, y estaban haciendo experimentos, y él fue muy naive, muy pollito a participar. Oye. Y dice que, claro, le tocaba de repente aplicar cremas en la espalda de los presos, qué sé yo, o champú. Y él nunca notó nada malo hasta que un día entró un preso, dice, un afroamericano como de 2 metros, gigantesco, y entró a matarlo porque se le había caído todo el pelo con uno de los champús que le habían dado.
Entonces venía furioso y recién ahí se da cuenta él que los productos que estaban ocupando podían efectivamente generar daños sin que ellos supieran. Estaban experimentando literalmente con cosas que nunca antes habían probado en las pieles, en las cabelleras, en las uñas, ¿cierto? En los cuerpos de presos, que como les digo, para este señor Albert Klickman, lo único que constituía era una masa gigantesca de gente, eran tubos de ensayo básicamente, donde él podía experimentar, y estos horrores, ojo, todos después de que ya existía el Código de Ética de Nuremberg. Por eso resulta tan chocante además. Muchos de estos médicos han dicho que no hicieron nada malo, que era algo estándar de la época, lo que muestra que culturalmente muchos de estos comportamientos fueron aceptados durante mucho tiempo. Todos estos experimentos que yo les estoy contando el día de hoy son absolutamente inaceptables y sería imposible hacerlos, por ejemplo, en una universidad. Absolutamente imposible. Si tú quieres hacer experimentos de esta naturaleza hoy día, tienes que esconderte en una isla sin que nadie se entere y evidentemente no puedes publicarlo. Pero tú comentabas también, como antes de entrar al programa, como que a nombre de la ciencia, como que la ciencia tiene este estatus moral superior, que a nombre de la ciencia se han hecho muchísimas barbaridades. Pero claro, esto yo no tenía idea. ¿Va a dejar de usar sus productos, Rita? Aquí tiene un conflicto, caña moral. Ya, pero no me hagáis esa pregunta. Pero yo creo que es interesante. Fuera del aire. Pero es interesante al menos saberlo y reconocer que el aporte de quienes anónimamente no aparecen en el frasquito, pero que aportaron para que esos productos hoy día efectivamente los podamos gozar como sociedad. Señoras y señores, columna de ciencia de Gabriel León, revelando a veces lo irrevelable. Rita Cox probablemente cambiará sus hábitos de consumo. Lo sucio, más sucio de nuestra sociedad. Claro, lo más embarrado, lo más emporcado viene siempre contenido en las historias de Gabriel León, que nos ilustran también con respecto a los aportes de la ciencia en la historia de la humanidad. Gabriel León, muchas gracias por la conversa de hoy. Gracias siempre a ustedes. Sorprendente. Muy buen fin de semana, pásenlo bien. Ojo con las cremitas. Sí, ojo con las cremitas. Para despedirnos, Echiprop te protege a ti y a tu familia para todas las edades, potencia tus defensas. Prueba Echiprop de NOP Laboratorios y fortalécete este invierno. Encuéntralo, ¿dónde? En farmacias NOP y farmacias independientes. Despedimos la cosa, Rita Cox, fin de semana. Todavía te queda maratón a ti. A mí sí, estoy celebrando por ti. No, yo también tengo que trabajar, pues yo tengo otros trabajos también. Pero sí, viernes. Yo trabajo mañana esa también. luz. ¿Tú trabajas mañana? Sí, me toca gira de mocos. ¿Gira de mocos? Voy a estar firmando los mocos. Él quería pasar su dato. ¿Dónde vas a estar firmando? Eso no es un trabajo. Voy a estar firmando en el, perdón que lo digan, en el Jumbo Los Trapenses a mediodía y a las 5 de la tarde en la que leo el Forestal. Así que y mira, como que lugares. se toma como la bufanda, así como 800. Claro. Ya tienes 2 firmas mañana. 2 firmas mañana, así que lo saben. Busquen ahí en mis redes sociales, Gabo Tuitero. Y ¿Qué son los mocos? Matiné y Bermú. Matiné y Bermú. ¿Qué son los mocos? Entonces va a estar firmando Gabriel León el día de mañana y dice trabajo. Trabajo, por favor. ¿Qué trabajo es ese? Ya. Muchas gracias a Houston por la semana. Muchas gracias a ustedes por la buena onda. Gracias, Morgana, por participar. Gracias, Morgana. Chuck Berry es esto. You never can tell. Hasta el lunes. Chao, gracias.